Muy bien, ya son las 7:01 y es tiempo de comenzar nuestro estudio de El Tabernáculo. A lo largo de todos estos últimos martes hemos estado teniendo estos estudios donde hemos presentado esa tienda que el Señor mandó hacer a Moisés, en donde de manera figurada vendría a ser como una especie de anticiparse a lo que vendría en el futuro, porque lo que el Señor quería mostrar con esto era un tipo de lo que vendría después. Quiere decir que el tabernáculo nos habla acerca de ese Jesús, de ese Jesucristo, de ese Dios hecho hombre, el cual vendría al mundo y tendría una función, tendría una acción, tendría una manera de mostrarse a todos nosotros de una manera clara. Sin embargo, cuando vino, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Aunque tenían todo esto para poder discernir quién era el que venía, no lo pudieron encontrar, no se pudieron dar cuenta, porque además para poder entender todo esto se necesita del Espíritu de Dios. Resulta muy complicado y difícil. Hemos ido a lo largo de todo este tabernáculo de reunión, esta tienda que Dios le mandó a Moisés a hacer en el desierto, que le dijo, hazlo todo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. De manera que todo esto es idea de Dios y también es un plan de Dios. Complicado y difícil. La verdad es que no ha sido nada fácil este estudio, pero la verdad es que es muy llenador porque nos da la impresión de que conocemos más cada vez al Señor Jesucristo. Así es que vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo capítulo 28. Éxodo capítulo 28. Pero antes de que sigamos adelante, vamos a decir el tema, las vestiduras de los sacerdotes del tabernáculo. Particularmente vamos a estudiar la vestidura del sumo sacerdote, el cual era Aarón, hermano de Moisés. Debemos de comprender que el Señor escogió una tribu de la cual sacaría a estos sacerdotes y tendrían esta función de servir a ese templo, a ese tabernáculo de reunión con Dios. Y es importante que pongamos atención también en todos los detalles que esta construcción y también estas vestiduras nos muestran acerca de quién es nuestro Señor Jesucristo. Esto es bien importante. Todo el capítulo 28 habla solamente de las vestiduras de Aarón y de sus hijos. Así es que vamos a adentrarnos un poquito y vamos a ver un video muy ilustrativo que yo creo que va a ser muy ilustrativo. Ojalá que haya suficientes ya conectados para que no se lo pierdan y podamos avanzar un poco más rápido. Y harás que se acerquen a ti Aarón tu hermano y sus hijos con él, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral y el efod, y el manto, y la túnica bordada, la mitra y una faja. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano, y para sus hijos, a fin de que sean mis sacerdotes. Y harán el efod de oro, y azul, y púrpura, y carmesí, y lino torcido, de obra primorosa. Tendrá 2 sombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. Y la hechura primorosa del cinto que está sobre el efod será de la misma obra de una sola pieza, de oro, y azul, y púrpura, y carmesí, y lino fino torcido. Y tomarás 2 piedras de ónice, y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel.
6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar aquellas 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro. Y pondrás aquellas 2 piedras sobre las hombreras del efod, como piedras recordatorias para los hijos de Israel. Así Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros, como un recordatorio. Harás pues engastes de oro y 2 cadenillas de oro puro. Las harás en forma de trenza y fijarás las cadenillas en forma de trenza en los engastes. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod, de oro y azul y púrpura y carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho, y lo llenarás de pedrería con 4 hileras de piedras, una hilera con una piedra sárdica, un topacio y una esmeralda. Esta será la primera hilera. La segunda hilera, una turquesa, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un ópalo, un ágata y una amatista. Y la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Estarán montadas en sus engastes de oro. Y serán aquellas piedras, según los nombres de los hijos de Israel, 12, según sus nombres, como grabados de sello, cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. Harás también en el pectoral cadenillas en forma de trenzas, de oro puro, y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral. Y pondrás las 2 cadenillas de oro en los 2 anillos, a los 2 extremos del pectoral. Y pondrás los 2 extremos de las 2 cadenillas sobre los 2 engastes, y las pondrás en las hombreras del efod en la parte delantera. Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral en el borde que está en la parte interior del efod. Harás asimismo 2 anillos de oro, los cuales pondrás en la parte delantera debajo de las 2 hombreras del efod, delante de su unión, sobre el cinto del efod. Y atarán el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón de azul, para que esté sobre el cinto del efod y no se separe el pectoral del efod. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario, como recordatorio delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio el Urim y el Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y Aarón llevará el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová de continuo. Harás el manto del efod todo de azul, y en su centro, arriba, habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor, obra de tejedor, como el cuello de una cota de malla, para que no se rompa. Y abajo, en su borde inferior, harás granadas de azul y púrpura y carmesí alrededor del borde. Y entre ellas y alrededor del borde pondrás campanillas de oro. Una campanilla de oro y una granada, una campanilla de oro y una granada alrededor de todo el borde del manto. Y Aarón se lo pondrá cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga, para que no muera. Harás además una lámina de oro puro y grabarás en ella, como las grabaduras de un sello, Santidad a Jehová. Y la sujetarás con un cordón azul, y estará sobre la mitra. Por la parte delantera de la mitra estará. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón la culpabilidad de las cosas santas que los hijos de Israel hayan consagrado en todas sus santas ofrendas. Y sobre su frente estará continuamente, para que hallen gracia delante de Jehová. Y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino fino.
Harás también una faja de obra de bordador. Y para los hijos de Aarón harás túnicas. También les harás fajas y les harás tiaras para honra y hermosura. Y con ellas vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él. Y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Llegarán desde los lomos hasta los muslos. Y los llevarán puestos a Aarón y sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el lugar santo, para que no incurran en culpa y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. La verdad es que está bien genial este video porque más ilustrativo no puede ser. Y es prácticamente como si hubiésemos leído todo el capítulo 28 de Éxodo, el cual me gustaría muchísimo que lo pusieras en tu Biblia, lo abrieras, porque hay cosas muy importantes que podemos, apuntar ahí. Y muchos han sido las formas en las que la gente puede estar viendo cómo es que era el efod. Por ejemplo, el efod no teníamos muchas ideas. Miren lo que dice, vamos a comenzar desde el principio, versículo 1 del capítulo 28 de Éxodo. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y aquí es bien interesante el hecho de que si esto era una pintura, un tipo de lo que vendría después, aquí el antitipo de esta situación, ¿ustedes quién creen que sería este Aarón? Dice, harás llegar delante de ti a Aarón. Y fíjense muy bien, si Aarón representa al sumo sacerdote, ¿a quién está representando? ¿O a quién será después su antitipo? ¿Podrá alguien nombrarse sumo sacerdote de entre los hombres? Bueno, en aquel entonces el Señor nombró a Aarón y también a los hijos de Israel los nombró a los hijos de Aarón los nombró sacerdotes y también los consagró para eso. Pero ¿a quién está apuntando este asunto? Bueno, pues yo creo que ya se lo están imaginando. Por supuesto que está apuntando al pastor de la iglesia. No, no es cierto, claro que no. El que está apuntando es precisamente al Señor Jesucristo. Siempre es al Señor Jesucristo. Ahora, nosotros nos podemos ver reflejados ahí también como representados, como el tipo, estos hijos de Aarón. Nosotros seríamos entonces, en este caso, también sacerdotes, porque el Señor Jesucristo lo que vino a hacer con nosotros es a darnos ese título de reyes y sacerdotes, según vemos también en Apocalipsis. Esto es lo que el Señor quiere que entendamos, que aquí nos podamos ver reflejados en esta situación y podamos aprender más del Señor Jesucristo a través de estas vestiduras, que a lo mejor tú puedes hacer la pregunta igual que yo, ¿y para qué tanto rollo? ¿Para qué tanto rollo? Bueno, todo ese rollo de esto era porque era importante que el hombre pudiera comprender lo complicado que resulta para un Dios santo relacionarse con personas que son del todo pecadoras, como todos los seres humanos, que fuimos heredando ese pecado de generación en generación y aún lo seguimos heredando a nuestros hijos. Así que cada uno de nosotros tendrá que encontrarse con Dios y tendrá uno que encontrarse de tal manera
reconociendo nuestro pecado para que podamos de este modo entrar en una relación tan íntima con el Señor Jesucristo que Él decide que también nosotros somos reyes y sacerdotes juntamente con Él. Ahora, esto es lo importante de esta situación. Esta siempre es idea de Dios y siempre Dios tiene la manera de hacernos ver lo maravilloso que esto significa. Fíjense lo que dice el versículo 2: y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y aquí la pregunta es: ¿para honra y hermosura de quién? ¿Para qué toda esta fastuosidad? Imagínense, hilos de oro, hilos de púrpura, hilos que no eran baratos. El lino fino no era un hilo barato. Todo esto era realmente costoso. Pero esta vestidura, particularmente para Aarón, tu hermano, le dice a Moisés, es para honra y hermosura. ¿De quién? Pues evidentemente del antitipo que vendría después. O sea, si este es el tipo, el antitipo es el Señor Jesucristo. Lo que va a adornar al Señor Jesucristo es precisamente ver todo lo que esto significaba, todo lo que venía oculto, se puede decir, porque esto se revela espiritualmente para todo aquel que cree. Para el que no cree, pues ya sabemos, y lo hemos dicho muchas veces en este espacio, es locura para los que se pierden. Locura, simple y sencillamente, pero para el Señor es poder de Dios. Y vean, sino con todo lo que esto significa. Dice el versículo 3, y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Fíjense nada más, toda buena dádiva, dice la Biblia, y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Y no hay otro que nos pueda dar luz para hacer lo que hacemos, si no es por el Señor. ¿Saben algo que yo he podido notar ahora con esta pandemia y que no he podido ir a trabajar? Que ahora que hemos recomenzado a trabajar con todos los cuidados que podemos, porque debemos de proteger también a los demás. El hecho de traer un cubrebocas y traer una careta y tomar la temperatura, es porque debemos de cuidarnos los unos a los otros. Y como muchos lo han dicho, si tú te cuidas, cuidas a los demás. Ahora el tipo de vestimenta que tenemos que utilizar es mucho más cuidadosa que lo que era antes de la pandemia. Y debemos de darnos cuenta de que podríamos transmitir o podríamos recibir la transmisión de una infección así. Así que por amor es importante hacerlo. Dice uno, es que yo no creo en la pandemia. Bueno, que déjame decirte que casi todos los que se han muerto y casi todos los parientes de los que se han muerto dicen eso. Yo no creía en la pandemia, yo no creía que el virus fuera real. Sin embargo, los muertos lo están manifestando. Ayer estuvo en el consultorio una doctora, la cual decía a ella que ciertamente hay muchas personas infectadas ya en Cuautla, y es difícil, ¿no? Y cuando uno va a atender a la doctora, dice uno, uy, y la doctora se estará cuidando. Pues yo creo que se está cuidando también, igual que nos tenemos que estar cuidando todos. Y por ahí llegó una persona que dice que es cristiana, pero que no tiene por qué cubrirse la boca, ni tiene por qué, según él, no tener miedo. Le digo, pues no tienes miedo porque no te enfrentas directamente con la muerte, pero me encantaría verte en ese asunto, a ver qué cara pones. A la hora que de verdad te enfrentas a ese asunto, porque somos muy machos mientras estamos muy sanos, y a la hora que te enfrentas con la enfermedad y que sabes que estás contagiado, ¿cuál es tu reacción?
no me digan, no me contesten, ustedes piénsenlo por ustedes mismos. Pero déjenme decirles que el asunto prevalece. Puede ser que no tengamos miedo como cristianos, pero yo creo que deberíamos de tener temor de Dios, porque Dios es el que puede decidir probarte en un momento dado y decidir también, ¿por qué no decir que quiere tomar ya tu vida? Eso no lo sabes, porque del día y de la hora nadie lo sabe. De cuando Él venga, tampoco sabes la hora ni el día en que el Señor viene y reclama tu presencia ya con Él. Así que date cuenta que es bien interesante el hecho de que todos debiéramos de cuidarnos los unos a los otros y entender que esta sabiduría del corazón, porque miren, sabios de corazón, parece que el Señor está dando esos dones para que puedan hacer esas vestiduras de manera preciosa, imagínense, para aquellos sabios de corazón. No sabría yo exactamente cómo explicar esto de ser sabios de corazón, pero yo creo que es todo aquel que deja que su corazón sea llenado con la palabra de Dios, porque dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca. Así que si tu corazón también está lleno de su palabra y también está lleno de su espíritu, pues también tienes tú esa capacidad y ese poder. Si Dios quiere que tú seas de los que pueden hacer estas vestiduras preciosas, bueno, pues el Señor lo tendría que poner y el Señor califica, y el Señor no solo califica, sino hace que las personas tengan y obtengan esa capacidad para hacer lo que el Señor quiera. Aquí es bien interesante ver que también, ¿sabes para qué te puso el Señor aquí en este lugar, en la tierra? Seguramente tú tienes, igual que todos, tenemos una función que hacer y tenemos ciertos talentos que el Señor nos ha dado. Esto es bien importante para todos, porque todos debiéramos de inquirir al Señor, preguntarle al Señor, indagar del Señor, ¿qué quieres que yo haga? El apóstol Pablo, cuando fue rescatado, fue simple y sencillamente escuchaba esa voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero la respuesta de Saulo en aquel entonces, fue muy clara: ¿qué quieres que haga, Señor? Esto es bien importante. Todo mundo debiera de tener esa certeza de que si Dios te ha tomado como su hijo, como su sacerdote también, entonces tienes una función que debes de realizar. Es bien importante. Busca en tu corazón, busca en su palabra, pregúntale al Señor qué es lo que quiere de ti. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra, el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y rápidamente lo vemos. Aquí, este sería el pectoral del juicio, el cinto de justicia. Detrás del pectoral sería lo que se llama el efod. Esta es la mitra, este es el manto, estas son las campanillas, y falta todavía lo que era más interno. Todo esto es lo que el Señor le mandó a hacer. Así que veamos por partes. Vamos a lo que es el efod. Nadie sabe, porque no hay ni siquiera una traducción al español de lo que es el efod, pero sí es cierto que el efod es una palabra que, así como está en el hebreo, así lo tradujeron al español, y me imagino que a casi todos los idiomas, porque no hay una descripción de qué era exactamente un efod, pero parece ser una especie como de chaleco. Un chaleco donde se podía poner el cinturón y donde después se pondría el pectoral sobre de eso. Ese efod estaba hecho de obra primorosa. Miren lo que dice: tomarán
oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido, de obra primorosa. Obviamente se necesitaba mucha capacidad y mucho arte para hacerlo. Tendrá 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. Sus 2 extremos, me imagino que un extremo sería el del frente y otro sería el de atrás, yo creo, y se iba a juntar con esas hombreras. Y esos colores, pues lo hemos visto en las cortinas, en el velo del templo, lo hemos visto en el techo también, en la cubierta del tabernáculo. Vimos todos estos colores y todo lo que significaba. No me voy a meter ahorita con eso, pero ahora hay un nuevo color aquí en la tela, y es precisamente el oro, porque Dios no podía faltar, su divinidad, su autoridad, su poder, no podía faltar para que todo esto pudiera tener sentido. Así que veamos del efod, veamos que para conectar las 2 partes, la delantera con la trasera, era sobre los hombros, había unas piedras de ónice, 2 piedras de ónice, y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. ¿Qué significan esas piedras de ónice que estaban sobre los hombros? Miren más adelante, 6 de sus nombres en una piedra. Ustedes saben que Israel tuvo 12 hijos, son las 12 tribus de Israel, que primero fue su nombre Jacob, y Dios le cambia el nombre a Israel. Ahora ellos, los nombres de los 12 hijos de Israel, estarían grabados cada uno en una piedra, conforme al orden del nacimiento de ellos. ¿Qué es de lo que nos habla esto? Miren, en primer lugar, el hecho de que estén grabadas en esas piedras es que el Señor tenía una intención fuerte para que estuvieran sobre los hombros de Aarón, las 12 tribus. Pero las piedras que se iban a poner ahí, dice, fíjense, de obra de grabador de piedra como grabaduras de sello, harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel, les harás alrededor engastes de oro. Este asunto era importante, conforme al orden del nacimiento de ellos. Así que tenían que ir grabando en esas piedritas, tenían que ir grabando los nombres de cada uno de los hijos conforme fueron naciendo. Así que esto nos habla acerca de que para Dios no había acepción de personas en lo absoluto, y que su pueblo es su pueblo, y que todo el pueblo es importante, y que todo el pueblo, conforme fue apareciendo, fue tomando también su lugar, porque Dios es un Dios de orden también, y Él lo hace así. Y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod para piedras memoriales a los hijos de Israel. O sea, esto no solamente iba a estar sobre los hombros de Aarón, sino que también los hijos de Israel se darían cuenta a través de estas piedras grabadas con sus propios nombres, que se tenían que acordar que para Dios había un propósito grande, el hecho de que Aarón los llevara delante de Jehová. ¿Qué quiere decir? Que ellos iban a ir representados en los hombros de Aarón. Dice, sobre sus 2 hombros por memorial. Eso significa que miren qué interesante situación. Esto nos habla mucho acerca del ministerio que tendría el Señor Jesucristo, porque ustedes saben, si hay un sumo sacerdote, el antitipo viene siendo el Señor Jesucristo. Mucho mejor sacerdocio el de Cristo que el de Aarón. No porque el de Aarón fuera malo, no, simplemente había algo mejor lo que venía.
porque esto era simplemente tipo, era sombra de lo que había de venir. Así es que no perdamos de vista ese asunto, porque esto era importante para el Señor, pero también era importante para Aarón, y también es importante para todo aquel que toma también la responsabilidad de entender que Jesucristo está en cada uno de nosotros, y Dios nos da una tremenda responsabilidad de llevar sobre nuestros hombros a todo el pueblo de Dios, a todo el pueblo de Dios. Obviamente, ¿qué quiere decir por todo el pueblo? Bueno, pues me imagino que también cada quien debe de tomar su propia responsabilidad al respecto de qué es lo que considera su propio pueblo. Pero, por ejemplo, yo como un pastor de la iglesia, yo debiera de ser una persona que pone sobre sus hombros la vida y también la obra y también el juicio, fíjense, el juicio también de los hijos de Dios, y que el Señor me ha permitido también, del cual tener cuidado. Este es el asunto. Obviamente, imposible de compararse con el Señor Jesucristo. Si acaso llegaremos a estar representados en los hijos de Aarón, pero no en Aarón, porque Aarón viene representando claramente al Señor Jesucristo. Pero en los hijos de Aarón, más bien, es donde todos los demás nos vemos reflejados. Pero sin embargo, entendemos que también sobre de nuestros hombros y sobre de todos los cristianos pesa este asunto. Sopórtense los unos a los otros. Se dan cuenta que esto nos alcanza porque Cristo mismo está en cada uno de ustedes y también en mí, por supuesto. Así que vamos al pectoral del juicio. El pectoral del juicio era ahora una especie de peto, una pechera pectoral, pero ¿por qué le llamaban del juicio? Miren lo que dice. Harás pues los engastes de oro y 2 cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Otra vez el Señor quiere aquí una obra primorosa, este pectoral del juicio. Dice, lo harás conforme a la obra del efod, o sea, como fue los mismos hilos, oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Ahora, traía ahí unas piedras. Ya habíamos visto 2 piedras de ónice en los hombros de Aarón. Ahora vemos 12 piedras. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho, y lo llenarás de pedrería en cuanto a hileras de piedras. Una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera un jacinto, un ágata y una amatista. La cuarta hilera un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. Todas estarán montadas en engastes de oro. Y vamos empezando por ahí. Todo el pueblo de Dios, el de ahora y el de antes, o sea, antes de Jesucristo, siempre ha estado representado por los hijos de Israel. O sea, dice la Biblia que nosotros somos el Israel espiritual. Nosotros que no somos judíos, pero que hemos sido adoptados por el Señor. Y somos ahora hijos adoptivos de Él. Pero esto es bien importante, hemos nacido de Él, Él nos hizo renacer, fíjense, para que pudiéramos hacer las obras que Él hizo de antemano para que anduviéramos en ellas. Esto es lo que dice Efesios 2:10, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y esto es precisamente de lo que está hablando aquí. Cada piedra representa a los cristianos. Recuerden que la Biblia también nos enseña
que el pueblo de Dios es también como un edificio formado de piedras. Y como lo dice Pedro, la piedra fundamental, porque nadie puede poner otra, decía Pablo también, nadie puede poner otra sino a Jesucristo. Y el mismo Pedro decía que la piedra fundamental no era él, sino era el Señor Jesucristo, y sobre esa piedra se podía sobreedificar. Ahora, cuando se puede llamar a cada cristiano como una piedrita que forma el edificio de lo que es el cuerpo de Dios, nos damos cuenta que esto está representando precisamente en aquel entonces al pueblo de Israel. Hoy en día representa a la iglesia, a aquellas personas que son los hijos de Dios. Cada piedra dice que está engastada en oro. ¿Qué significa? Que está sobre oro. Si hemos sido creados en Cristo Jesús, fuimos creados sobre de oro. Esto es lo que precisamente nos muestra esta situación. Y cada piedra nos muestra, al ser distintas las 12 piedras, que podemos ser muy distintos entre unos y otros, pero todos tenemos la misma gloria, todos tenemos el mismo engaste, todos estamos embebidos también en ese oro que representa todo lo divino, toda la autoridad y el poder de Dios. Dice, y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres. Y aquí nos damos cuenta que para Dios es bien importante tu nombre, el nombre que tú tienes, y debiera de ser importante también para nosotros los pastores sabernos los nombres de cada uno de ustedes. Y saben, es bien difícil. Para mí los nombres es un asunto bien complicado, pero obviamente cuando empezamos a conocernos y empezamos a verlos, cómo no ver a muchos de ustedes, en especial a los que se conectan en este estudio, que son los menos, pero de todas maneras siempre los veo en todas las transmisiones, y la verdad que no tienen idea de lo fácil que es ya después acordarse de ustedes y estarse acordando, porque están ahí presentes siempre en todo este asunto, lo cual agradezco muchísimo. Pero miren, dice, como grabaduras de sello, cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. Y es que esto es bien importante, cómo no grabarnos. ¿Saben cómo nos podemos grabar los unos a los otros? Cuando tenemos esos actos de amor los unos para con los otros. Para mí es un acto de amor con el cual me siento totalmente satisfecho, el saber que ustedes están ahí y que están buscando al Señor de todo corazón, y que Dios me ha permitido ser servidor de ustedes y de Él también, ¿verdad? Así que dense cuenta que esto es importante. Dice, harás también en el pectoral cordones de hechura de trenzas de oro fino. El oro es el que lo conecta todo. Y harás el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral, y fijarás los 2 cordones de oro en los 2 anillos a los 2 extremos del pectoral, y pondrás los 2 extremos de los 2 cordones sobre los 2 engastes, y los fijarás a las hombreras del efod en su parte delantera. Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral en su orilla que está al lado del efod hacia adentro. En pocas palabras, cómo se conectaban las diferentes partes. Todo era de cadenitas y de anillos de oro. Esto nos muestra que todo lo que conecta a la obra de Cristo es en base a la voluntad de Dios. Es lo que Dios conecta una cosa con la otra. El amor de Dios es lo que todo lo conecta. Esa voluntad, esa perfección, esa autoridad de Dios es lo que puede conectar todas las cosas. Harás asimismo los 2 anillos de oro, los cuales fijarás en la parte delantera de las 2 hombreras del efod hacia abajo, delante de su juntura sobre el cinto del efod, y juntarán el pectoral por sus anillos a los 2 anillos del efod con un cordón de azul, para que esté sobre el cinto del efod y no se separe el pectoral del efod. Ese cordón de azul es una referencia clara a que todo es una idea celestial. Así que miren lo que hace el Señor sobre el corazón
del sumo sacerdote. Miren lo que es. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón. Sobre su corazón. Sobre los hombros llevaba a todo el pueblo. Pero ahora sobre su corazón lleva ese juicio sobre su corazón. Cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. Y dense cuenta, ¿por qué era el juicio? Porque el Señor tenía que entrar, pero no podía entrar simple y sencillamente. Aarón no podía entrar sin sangre. Así de simple. Simple y sencillamente él tenía que entregar para ofrecer esa sangre y decir el pecado de todos, incluyendo el del mismo Aarón, llevaba la sangre que lo expiaba. Es precisamente el punto, que para poder llevarlos a todos tenía que llevar precisamente este pectoral del juicio que le recordaba que lo que estaba haciendo no era para sí mismo, no era por él mismo, era para todos, porque tenía que presentarlo. Y no solamente, sino que en ese pectoral del juicio pondrás en él, dice, Urim y Tumim. Eso es también otro misterio, porque el Urim y el Tumim se utilizaba cuando había alguna duda. El rey podía pedir el Urim y el Tumim para saber si sí o si no. Unos le llaman luces y perfecciones, otros le llaman, incluso le llaman como lo negativo y lo positivo. La verdad es que son especulaciones y no me gusta especular en este tipo de cuestiones porque sí habla acerca de ser luz, o sea, de dar luz para cuando hay una decisión. Dice, se utilizaba precisamente para saber si sí o si no sobre cualquier cuestión que el sumo sacerdote pudiera preguntar delante de Dios. Dice, para que estén también ese Urim y Tumim y vean si no. Señor, ¿haré esto o no haré esto? ¿Entraré en guerra acá o no entraré en guerra? ¿Convendrá esto, convendrá lo otro? Y pues había que sacar el Urim y el Tumim y era como echar suertes. Dicen algunos que era precisamente como sacar y echar el Urim y el Tumim para ver qué sale, si positivo o negativo, si sí o si no, etcétera, etcétera, ¿verdad? Algunos dicen que como eran dos piedritas que estaban dentro, como en la bolsita que se hacía del efod, pues si sacaba una, pues era una, ¿verdad? Según la piedrita que sacara. Pero este asunto nadie lo sabe porque no tenemos más referencia a ese asunto. Y muchos pueden estar especulando y hasta utilizando esto para simplemente, como decía mi mamá, para que se los lleve un canastero. ¿Sí? Cuando llega gente que dice que tienen el poder de tener un Urim y Tumim, pues imagínense lo que están diciendo. Como si ahorita tuviéramos necesidad de este Urim y Tumim físico que ellos tenían en aquel entonces. ¿A qué representa ese asunto? Y déjenme decirles otra vez, si Aarón viene representando al Señor Jesucristo, es un tipo del Señor Jesucristo, y el antitipo es el Señor Jesucristo mismo, el Urim y el Tumim quiere decir que es el que tiene la capacidad de decirte sí o de decirte no. Este es el punto, esto es el punto. Por eso a lo mejor el Señor Jesucristo decía que tú sí sea sí, y que tú no sea no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Pero si el Señor Jesucristo no puede tener un sí y un no, y no te lo puede compartir, pues no funcionaría. Pero en realidad el trabajo del Señor Jesucristo es ir delante del Padre, y delante del Padre entender qué es lo que el Padre quiere, y también Él no tenía necesidad evidentemente de echar suertes, porque Él mismo lo sabría de cierto, si sí o si no, sobre cualquier cosa. Y miren, para que estén sobre el corazón de Aarón, en aquel entonces, imagínense lo tremendo que eran las decisiones que Aarón tendría que tomar ahí, porque
era muy alto lo que representaba. Cuando entre delante de Jehová, porque esto es precisamente cuando entres delante de Jehová, esto es cuando va delante del Señor, llevar precisamente sobre su corazón. Y esto es lo que significa. Para todos los cristianos debiéramos de entender que si Cristo vive en nosotros, también nos debiéramos de llevar sobre el corazón los unos a los otros, a todos. No importa, sin hacer acepción de personas, sin darnos cuenta de que todos somos diferentes, somos distintos, pero todos somos importantes. Todos tenemos esa manera de podernos relacionar de una manera igualitaria entre unos y otros. Los hombres siempre andan haciendo divisiones y todo el tiempo están haciendo acepción de personas, pero cuando Dios está en ti, Dios te enseña a que es bien importante tratarnos a todos exactamente por igual. Exactamente por igual. Y es más, de hecho, hasta hacer un esfuerzo un poquito más grande por tratar mejor a los que aparentemente son menos favorecidos. Y esto es importante para el Señor. Los pobres siempre fueron para el Señor, fueron algo sumamente importante. Así es que esto debemos de llevarlo. Y finalmente, miren, 3 veces lo repite. 3 veces lo repite, en 2 versículos lo repite. Dice cuando, y llevará siempre a Aarón, ¿qué va a llevar? El juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová, sobre su corazón. Esto significa que Aarón tenía que sensibilizarse por completo en estas cuestiones de juicio para los hijos de Israel. Esto habla acerca de entender y comprender. Los colombianos tienen una palabra bien curiosa que no utilizamos mucho acá por México, pero cuando quieren decir que una persona se muestre o se porte sensatamente, dicen, juicioso, mijo, juicioso. Y eso es algo interesante de esto, ¿verdad? Si queremos saber la verdad, si queremos saber algo de parte de Dios, si queremos, necesitamos entrar en su presencia siempre. Él tiene las luces y las perfecciones listas para mostrarnos qué es lo que conviene y qué es lo que no. Esto es bien importante. Harás el manto del efod todo de azul y en medio de él por arriba habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida como el cuello de un coselete para que no se rompa. Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una de granada, otra campanilla de oro y otra de granada, en toda la orla del manto alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová, y cuando salga, para que no muera. Si él no se llevaba precisamente ese manto para que se oyera, podría ser que él muriera dentro en la presencia de Dios. Si se atrevió a entrar sucio, si se atrevió a entrar de una manera que el Señor no lo permitía delante de él, entonces podría morir. Por eso el sumo sacerdote siempre, no solamente para entrar en el lugar santísimo, que era el lugar en ese santuario delante de Jehová, solamente es en el arca del pacto. Entonces, cuando entraba el sumo sacerdote ahí, tenía que entrar y tenían un cordón y tenían que estar escuchando todo el tiempo como el sonido de las campanillas. Cuando dejaba de sonar, era claro, el sacerdote había muerto y había que, como nadie podía entrar, porque si no también moriría, había que jalarlo y sacarlo de ahí. Increíble. Y así era. Y así funcionaba. Y todo aquel que se atrevía a profanar estas cosas, murió. Y murió irremisiblemente. Hay muchos casos.
Ahora, sobre la mitra. Ahora vamos a la parte de arriba. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello: santidad a Jehová. Prácticamente todo esto, ese lugar santo, ese lugar santísimo, ese lugar donde el pecado no tiene lugar definitivo, tenía que llevarlo grabado con una grabadura en oro, en esa lámina de oro fino, quiere decir oro de 24 quilates, y grabarás en ella como grabadura de sello: santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará, y estará sobre su frente de Aarón. ¿Qué nos quiere decir esto, que estará sobre su frente de Aarón? Que si algo tiene que entender Aarón, era que tenía que entrar según Dios lo había establecido. No es al estilo de Frank Sinatra, a mi manera. Era a su manera. Y todo en la Biblia vamos a entender que los hijos de Dios no podemos andar a nuestra manera. Tiene que ser a la manera de Dios en todas las cosas. Y vaya que conviene entender cuál es la manera de Dios y cuál es la forma de Dios. Porque esto es lo que Dios quiere también que entendamos entre nosotros, entre hijos de Dios. Dice: y llevará Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas. Si algo debemos de entender los cristianos, en especial los que Dios nos ha dejado ser administradores, ser servidores, es entender que la santidad es absolutamente indispensable si queremos tener el favor de Dios, para que Dios nos vaya guiando y nos dé lo que tenemos que hacer. A lo mejor no todos podemos ser grandes evangelistas, pero la verdad es que desgraciadamente muchos de estos que se han vuelto muy famosos también se han vuelto harto criticados, porque también se han vuelto también muchos de ellos muy soberbios. De verdad que a veces el poder corrompe, pero Dios puede permitir que nosotros podamos estar enfrente de Él siempre y cuando haya santidad. Sin santidad nadie verá al Señor, nadie verá al Señor. Y esto es precisamente lo que el Señor quiere, ¿verdad? Los de limpio corazón vamos a poder ver a Dios, si es que somos limpios de corazón. Si no estás limpio de corazón, pues tú mirarás lo que mires, pero no miras a Dios. Este es el punto. Que la única manera de poder tener ahora sí que colirio en los ojos es con la santidad, es con la limpieza, es estar a cuentas con Dios. ¿Quieres ver lo que Dios quiere decirte? ¿Quieres ver qué es lo que Dios quiere para ti? ¿Quieres saber entender toda esta cuestión? Tienes que hacerlo como Él quiere, en sus términos, como Él quiere, pero tiene que haber santidad. Bien importante este asunto, en especial si quieres llevar las faltas. Fíjate, ¿cómo es posible que yo pueda ayudar a alguien que me viene a hablar de algo que yo mismo también estoy padeciendo igual? Porque puede ser que tengamos el mismo problema. Quiero decir, puede ser que venga conmigo un alcohólico y yo pueda darle consuelo y pueda darle una manera de entender a Dios y de entender lo que Dios quiere para él. Pero ¿cómo podría yo darle un consejo si yo realmente estoy atrapado en el vicio del alcohol también? Entonces debemos de entender ese punto muy particular. Si no hay esa santidad delante de Dios, entonces evidentemente yo estoy en un error, ni puedo ayudar absolutamente a nadie. Y el Señor dice: mira, quiero que lo traigas aquí, pero bien clavado en la frente, que lo entiendas. Santidad a Jehová. Santidad a Jehová significa separado para Dios, separado, apartado para Dios. Tienes que entender
que este sumo sacerdote estaba apartado para Dios. Este sumo sacerdote que representa al Señor Jesucristo era el que tenía que entrar con nuestros pecados, porque fíjense, llevaron las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas. Esas ofrendas que eran para el Señor, que eran para limpiar, que eran para el perdón de pecados. Todo este asunto, esto lo tenía que llevar a Aarón. Pero de la misma manera el Señor Jesucristo entró por nosotros, se rasgó el velo, y el primero que entró ahí y entró con nuestros pecados fue el Señor Jesucristo, y le dijo al Padre: he aquí los pecados de todas estas personas. Ahora ya puedes mirar a Bernardo limpio, ya puedes mirar a Sandy limpia, ya puedes mirar a Vanessa, ya puedes mirar a Efraín, porque están limpios. Yo los limpié con mi propia sangre. Yo hice ese sacrificio, porque Jesucristo es tanto el sacrificio como el sacerdote que presenta el sacrificio. Así que vemos aquí cómo el Señor Jesucristo nos muestra que Él lo tenía totalmente sobre su frente, que todo lo que hacía era para el Señor, era para el Señor, y era lo que el Padre estaba buscando. Por eso esto es bien importante, y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia. Por eso dice el Señor Jesucristo que Él nos abrió ese lugar para llegar delante del trono de la gracia y obtener el oportuno socorro, para que obtengamos el oportuno socorro, la oportuna ayuda de Dios, para que puedas acceder al Urim y Tumim de Cristo. Imagínate, simplemente Él no va a sacar piedritas, Él simple y sencillamente lo saca de su sabiduría, porque Él es Dios, Él es el Salvador, Él es tu Señor, Él es tu dueño. Esto es importante. Pero todo esto es para que todos entendamos que aquí venimos ahora nosotros. Este fue el Señor Jesucristo en las vestiduras de Aarón. Y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino, y harás también un cinto de obra de recamador, y para los hijos de Aarón harás túnicas. También les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura. ¿Honra y hermosura de quién? ¿De ellos? Otra vez, para poder entrar delante de Dios limpios. Para Dios no hay hermosura mayor que la santidad. Para Él no hay mayor hermosura que estar en su presencia. Así que dice: y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes, para que sean mis sacerdotes. Y prácticamente aquí es donde lo vamos a dejar. ¿Saben por qué? El capítulo 29 nos habla precisamente de esa consagración, de esa santificación, de ese ungimiento que iban a tener Aarón y sus hijos como sacerdotes, lo cual veremos la próxima semana. Ya nada más voy a leer los versículos para no dejarlos así. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos, y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Déjame decirte que por esa razón la gente no puede entender la Biblia, porque la única manera de entrar en su presencia, la única manera es estar vestidos del Señor Jesucristo, porque todo esto representa al Señor Jesucristo. Aún las vestiduras de los hijos de Aarón, aún ellos están prácticamente vestidos del Señor Jesucristo, de esa santidad, de esa pureza, de esa limpieza. La única manera, ninguno podría entrar en la presencia de Dios si el sumo sacerdote no hubiera presentado la sangre por nuestras vidas.
Así que ya no es necesario más sacrificio por el pecado. El pecado fue ya juzgado precisamente en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo ha entrado en la presencia del Padre con la sangre, su propia sangre, por nuestros pecados. Así que dense cuenta que nadie podría entrar en su presencia así. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. La próxima semana, como les decía, vamos a ver esta consagración. Esto simple y sencillamente nos habla de la hermosura de Cristo, nos habla de su belleza, nos habla de su obra, nos habla de la importancia que tenemos. Para muchos puede decir, ¿para qué tanto rollo, esa fastuosidad? Porque era fastuoso, era tremendo esas vestiduras, carísimas, seguro que eran carísimas, carísimas. No puedo imaginar cuánto costaría hoy en día hacer una vestidura para un sacerdote así. Pero dense cuenta que esto nos habla, ni más ni menos, de que el mayor valor que existe en el universo, que es el Señor Jesucristo, esa hermosura total, esa belleza total. Así que, siendo lo más hermoso y siendo lo más bello, recordemos que el Señor Jesucristo se presentó de la forma más humilde que pudo haberse presentado. Y como dice en Isaías, y lo vimos la semana pasada, parecía que sin hermosura, pero con eso el Señor nos muestra cómo el Señor Jesucristo es hermosísimo, es bellísimo. Obra primorosa es la que el Señor quiere hacer en tu vida y en la mía. Déjenme hacer una oración por cada uno de ustedes y también por mí, porque todos necesitamos de esa santidad que si no fuera por el Señor Jesucristo, evidentemente ninguno podría alcanzar. Cerremos nuestros ojos por un instante. Bendito Dios Padre, yo te quiero dar gracias por cada uno de estos sacerdotes, Padre, que están ahora delante de ti, porque tú nos has constituido sacerdotes también para ti, sacerdotes para ti, y nos has limpiado con tu sangre, Padre, y nos has dado la oportunidad de estar en tu presencia. Bendícenos, Padre, y ayúdanos a salir adelante. Ayúdanos, bendito Padre, para que podamos llevarnos los unos a los otros encima, no solamente sobre los hombros, que habla de cuestiones muy físicas, sino del corazón también, que habla de cuestiones muy del alma, Padre, muy emotivas también. Para que haya amor, Señor, y para que haya obra entre nosotros, y que con tu mano, con tu santidad, Padre, todo esto tenga una solución adecuada. Padre, tantos hermanos que se acercan a nosotros con sus dificultades, Padre, que también sabemos que podemos llevarlas, pues tú nos has grabado, Señor, también en piedra sobre nosotros. Bendícenos, Padre, los unos a los otros, y ayúdanos a ser empáticos los unos a los otros, pero sobre todo danos sabiduría, Padre, que podamos, Señor, invocarte y escuchar de ti, Señor, lo que tenemos que escuchar, porque ahora podemos entrar delante de ti, Señor, con esta vestidura hermosa que no es otra sino Jesucristo mismo, vestidos del Señor Jesucristo. Cuida a mis hermanos, Padre, bendícelos, bendice sus trabajos, Padre, que nada les haga falta, y sobre todo, Padre, crea en ellos un corazón puro, un corazón limpio, Padre. Crea en ellos también, Señor, ese gozo, y dales la paz que sobrepasa todo entendimiento. Bendícelos, Padre, bendíceme a mí también, y ayúdame, Padre, a seguir sirviéndote. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.